Buenas a todos, soy Rubén Escardan y después del éxito de la primera parte he decidido volver a hacer otro experimento para explicar diversas cuestiones de ambientaciones. Hoy volvemos a EXO. Buenas a todos, hoy volvemos a nuestros nuevos vídeos explicativos sobre ambientaciones. Veréis, esto es un ejemplo de un universo donde la guerra nunca cambia. Esto es un ejemplo de un universo donde la guerra ha cambiado. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esto va de guerras, concretamente de la Primera y Segunda Guerra Berriana, del universo EXO. ¡Vamos a ello! Bueno, vamos a explicar, como he dicho, uno de los conflictos más importantes que tiene el universo EXO, que son las guerras humano-berrianas. Los humanos, el elemento azul y el elemento rojo, se pelean contra los berrianos, que es esta parte verde de aquí, que se divide en dos brazos. Bien. El elemento rojo y el elemento azul forman parte de la misma nación, que es la República Federal de Planetas en este momento histórico. De hecho, el Imperio Oniano, que eso es la parte roja, pues va a tener su nacimiento debido a estas guerras. O sea, son muy importantes. Bueno, el origen real de todo esto empieza en el año 1532, después de la fundación de Vetera. Vetera, que en ese momento era conocida como la República de Vetera, tiene que crear una primera enmienda. ¿Por qué? Porque no quedan planetas humanos que coger. Entonces, pues ellos quieren hacer una expansión económica, industrial y política, y se ven obligados a coger a razas alienígenas. Así que formen la primera enmienda que permite la inclusión de planetas alienígenas y da la ciudadanía republicana a razas alienígenas. Eso crea una segunda expansión que va a crear, pues técnicamente, lo que todos conocemos actualmente como la República Federal de Planetas e Imperio Oniano. ¿Qué ocurre? Que esto es parado por una cosa llamada el accidente de Alexia. El accidente de Alexia, voy a sacar, ocurre en el sector FART, que es el lugar donde se van a hacer gran parte de los peleas humano-berrianas. Es en un lugar de aquí. Alexia ya no existe porque es un planeta que es bombardeado de forma sistemática por los berrianos y ya no es habitable. Y el principal motivo es que una raza llamada los Zero, que es una raza de enanos pequeños de color azul, sin vello facial y con una par de protuberancias láseres en la cabeza que les hace parecer siempre cabreados, va a pedir el ingreso en la República Federal de Planetas. La República Federal de Planetas obviamente no se va a negar, va a ayudarles y les va a meter tecnología e industrialización. ¿Qué pasa? Que realmente los Arrow formaban parte de otra nación, que es la comunidad berriana. La comunidad berriana es una comunidad de bichos espaciales que se dedica a explotar planetas. Entonces cada cierto tiempo va a cobrar el diezmo. ¿Qué pasa? Que los diezmos del planeta Alexia, de los Arrow, no llegan. Entonces llegan, ven que esta gente pues es una gente peligrosa y deciden hacer un bombardeo brutal orbital sobre el planeta de forma de que técnicamente les extingue. Claro, esto va a provocar que la República Federal de Planetas pues diga, ¿qué coño? Me están atacando los planetas. Pues deciden atacar y esto va a crear un enorme conflicto a lo largo de toda la galaxia. La guerra en este momento dado es un problema porque la República Federal de Planetas tiene un sistema casi feudal. Cada planeta tiene su flota privada y digamos que aporta lo que puede en los conflictos. ¿Qué pasa? Realmente los humanos habían tenido una guerra justo anterior de la primera guerra humano-berriana que se llama la raza de los Netinara, que es una especie de gusanos que te parasitan. Podrían ser como los Goa'uld de Stargate, pero no es exactamente, porque tú tienes que tener ciertos marcadores genéticos para que te puedan controlar. Si no, el parásito y tú te mueres. Esa guerra había sido un problema muy gordo en la población, porque es una guerra muy costosa, que costó muchas cosas, que nunca quedó muy claro cómo terminó. La población, además, eso se prometió un avance tecnológico, porque la tecnología de los Netinara era en algunos elementos más avanzados que la de la República. No se cogió realmente nada. Viene a ser una guerra extraña, ¿no? Es muy rara, muy oscura, en la que el gobierno no informó. O sea, es muy contrario a lo que, por ejemplo, fueran las guerras Vedias o las guerras contra el imperio genético de Qutede. El caso es que esto va a provocar que la República Federal de Planetas, pues como si fuera un sistema feudal, tenga que invocar a sus siervos con todas sus flotas para convertir a la flota tirana. La flota berriana. Eso va a provocar un montón de conflictos entre grandes flotas, parecidas a como podrían ser las batallas náuticas, grandes batallas náuticas del siglo de oro, en la que cientos y cientos de barcos se pegan cañonazos entre sí.
con una guerra muy extraña, muy costosa por ambos bandos, y que además pues todo esto va a provocar que por primera vez en la República Federal de Planetas se consiga hacer un intento de excesión exitoso. Oeon, que bueno, en algún otro vídeo explicaré la historia de Oeon, logra separarse y amenaza a la República Federal de Planetas diciendo que ellos van a combatir a favor de los Berrianos. ¿Qué pasa? Los humanos de la República Federal de Planetas van a tener que hacer negocios. Gran parte de los planetas con los que se extiende Oeon, que es digamos que es un movimiento que extiende varios planetas, no solo el planeta de Oeon, tienen un elemento que son planetas muy importantes en el sector primario. Gran parte de las reservas agrarias y ganaderas de la República Federal de Planetas están concentrados en los planetas que se van. Además, las flotas que se marchan, si bien no son muy importantes, pueden ser claves a la hora de un conflicto en el que cada nave cuenta. Principalmente porque reparar una nave y construir una nave es un elemento tremendamente costoso en este momento dado, porque no se van a coger una serie de ideas que van a ocurrir más tarde. Toda esta guerra que va ocurriendo aquí termina con lo que se llama un armisticio de Oeon, en el que se va a conceder la independencia a una serie de sectores, no tantos, esto es que Oeon va cogiendo sectores con el tiempo, una especie de revueltas comunistas que van ocurriendo por aquí. Es una analogía entre la lucha entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, toda la historia Oeon República Federal de Planetas. Después esto cambia porque esto va a convertirse en los Balcanes más que en la URSS. Bueno, también tiene algo de URSS, ¿no? El tema balcánico. Pero bueno, me voy del tema. El caso es que una vez cogido todo esto, las flotas de toda la antigua República Federal de Planetas, o sea, las unioninas y las republicanas, empiezan a ganar terreno y los berrianos empiezan a tener pérdidas no asumibles. ¿Por qué? Porque bueno, a pesar de que ser hombres bicho y tener un gran índice poblacional y tal, los berrianos empiezan a tener problemas de dos cosas: hombres y recursos. ¿Por qué? Porque la guerra, que ha hecho desviar todos los recursos berrianos al frente, ha provocado que en muchos sectores alejados, como durante siglos incluso, no van a tener contacto con los berrianos no van a volver, han decidido dejar de mandar sus diezmos a los berrianos, ¿no? Entonces va a crear una crisis financiera y productiva dentro del espacio berriano, que va a hacer que los berrianos van a tener que firmar la paz para sofocar un montón de rebeliones internas que están teniendo en su interior. Esto la verdad es un elemento muy interesante, muy curioso, porque claro, nos presenta que son hombres bicho, pero tienen una civilización importante y unos conceptos de civilización importantes. No es la típica raza de ciencia ficción que son hombres bicho tipo tiranido y tira pa'lante, no. Esta gente pues tiene sus propias leyes sociales, tiene sus propios contratos sociales y que tienen que arreglar. Entonces los berrianos firman una paz sabiendo que, bueno, pues los berrianos no van a considerar esto una paz, van a considerar un periodo de no guerra, en el que van a sofocar todo este espacio. Cuando van a ir sofocándolo, pues van a empezar un segundo proceso productivo y una serie de cambios en su estrategia en la lucha contra los humanos, que ellos consideran que la guerra contra los humanos lleva miles de años. No me voy a meter sobre la historia tirana, pero digamos que la primera guerra tirana no es la primera guerra para los tiranos. La primera guerra berriana no es la primera guerra para los berrianos, que de hecho ellos no diferencian entre la primera, segunda y tercera, ni en la guerra original que tienen milenios atrás, sino que todo se llama la guerra de la venganza, que para ellos es la misma guerra. Ellos no consideran la paz. De hecho, la única paz verdadera que consideran es la tercera guerra berriana. Es la única paz que realmente ellos consideran. Los restos consideran periodos de no guerra. Bueno, pues ya os digo, en el año 2841, creándose el armisticio, se firma que los berrianos pues se retiran y dejan a los humanos en paz. Les van a ceder una serie de planetas en el sector FART. Muy poquitos, en general es una guerra que como los humanos tampoco tenían una gran capacidad, pues digamos que aquí se firma lo que está, ¿no? Y entonces, después de 508 años de guerra, entre el 2333 y el 2841, estos 508 años va a existir esta guerra. ¿Qué va a provocar esta guerra? Bueno, pues la guerra va a provocar que dentro de la República Federal de Planetas haya un cambio de mentalidad a la hora de plantearse su estructura militar. Se crea la segunda enmienda de la segunda enmienda de la República, en la que se permite crear un ejército republicano. Y se van a crear dos flotas.
La primera flota, que es una flota defensiva, y la segunda flota, que es una flota ofensiva. Además, va a haber una reestructuración de las antiguas divisiones de exploración espacial y se van a crear por primera vez los grupos EXO, ya con cara y nombre tal y como los conocemos. Estos van a tener una oficial militar siempre al mando y además van a tener artilleros y se van a considerar grupos de exploración, no solo grupos de exploración, sino que grupos militares de élite, en el que, bueno, pues los van a usar también para la guerra abierta a lo largo de las siguientes generaciones. Todo esto pues va a crear una serie de movimientos de expansión, pero realmente esta paz va a durar muy poco, ¿no? Porque en el 2933 va a empezar es el año de la Segunda Guerra Berriana. Los berrianos deciden hacer una guerra distinta, como la habían provocado la primera. Entonces ya lo que hacen es mandar naves sueltas dentro del espacio de la República para atacar diversos puntos, y cuando la República, que tiene un ejército y pretende hacer la guerra como se hacía en la primera guerra, cuando llega pues ya se han retirado. ¿Qué pasa? Que entonces la República Federal de Planetas, pues que no es tonta, es una nación importante y con un ejército que sabe lo que hace, pues decide hacer la misma estrategia. Mis grandes flotas no funcionan porque tú me estás atacando con naves sueltas a miles de espacios de mi territorio. No importa, yo voy a hacer lo mismo. Voy a dividir toda mi flota en flotas de 1 o 2 naves y te voy a interceptar a lo largo de todo el territorio. ¿Qué pasa? Que los berrianos esto lo sabían y van a crear lo que se llaman las flotas enjambre. Las flotas enjambre son conjuntos de 5 a 7 naves completamente operativas, en el que su opción es saltar, atacar lo que sea, destrozar todos los elementos de suministro del rival y desaparecer. Claro, como la República Federal de Planetas tiene naves sueltas, pues estas de 3 a 7 naves son capaces de dañar seriamente a la República. La República empieza a tener serios problemas, León se aprovecha para cogerse nuevos planetas, pero la República tiene dos ventajas que no tenía antes. La primera es que las flotas, bueno, para empezar son grandes y se rinden directamente a la República, con lo cual no tiene que empezar a firmar tratados individuales, una especie de sector feudal. Y además que la creación de la segunda enmienda lo que va a crear es la plantilla de construcción estándar, en la que todas las naves van a seguir el mismo modelo. Y entonces un condensador tiene la misma forma, no importa el tipo de nave que sea. Lo único que puede llegar a cambiar es el tamaño del condensador. Esta ventaja productiva va a hacer que se puedan crear piezas de repuesto y materiales estándar de reparación. Y claro, cualquier lugar puede reparar cualquier nave. Bueno, a lo mejor naves muy grandes, ¿no? Porque lo que cambia de las piezas es el tamaño, pero no las formas. Y a lo mejor pues una nave más tipo más artillero, pues tiene más secciones que necesitan más secciones de armamento, y una más tipo portanave pues necesitan más piezas de construcción de caza, pero más o menos todas tienen el mismo tamaño y se construyen iguales. Entonces cualquier astillero de tipo, por ejemplo un astillero de tipo 3 puede reparar naves de hasta tamaño 3. Esto es muy burdo porque no se dividen así las naves, pero bueno. Así que esta capacidad, este ingenio tecnológico permite a la República poder reparar rápidamente sus naves y volverlas a tener operativas. ¿Qué pasa? Que aparte de todo esto, mientras ocurren estas guerras, que la humanidad pasa a tener también el formato enjambre, que el formato enjambre va a ser a partir de ahora cómo se va a hacer la guerra, principalmente porque vamos a ver que no ha pasado mucho tiempo después de esta guerra para la ambientación oficial. Poco a poco la humanidad va a tener que hacer dos invenciones bastante importantes. La primera es que usando una capacidad potencial de construcción inusitada, logra construir una flota entera nueva, la tercera flota. Esta flota va a cambiar bastante la diferencia, porque los humanos van a pasar a tener casi tener un 33% más de efectivos militares que antes, y los berrianos lo van a pasar bastante mal. La segunda decisión importante es la invención del SDS, el Servicio de Detección Subespacial. Es algo que solo los humanos tienen, y lo que permiten es saber dónde se va a producir un salto. ¿Por qué? Bueno, imaginaos que todo esto tiene una enorme malla de telaraña, y entonces cuando una nave pasa al espacio, lo que pasa es que empieza a reverberar. Entonces lo que va a hacer este sistema de detección de saltos, pues que va a hacer empezar a reverberar todo, y los humanos van a poder predecir dónde va a caer la nave. Los humanos mandan la flota allí y la destruyen antes.
Los Verrianos, que esto no se lo esperan y que no saben nunca muy bien qué pasa, después lo van a saber, que los humanos van a tener esta tecnología, es la única raza que tiene esta tecnología, por cierto, empiezan a tener problemas para enfrentarse a ellos. Los humanos están muy desgastados, de hecho los humanos están en las últimas. La guerra hubiera seguido, probablemente hubiera perdido, pero va a haber un elemento fortuito. Los humanos van a detectar una nave, una especie de supernave, una superarma, que van a intentar, en lugar de destruirla, van a intentar capturarla. No lo logran y los Verrianos se retiran, pero los humanos mueren en este asalto. ¿Qué pasa? Esto va a cambiar completamente el curso de la guerra, porque si bien esto es lo que perciben los humanos, que los Verrianos tienen una especie de nueva superarma, y se han retirado, y además la han defendido a fuego hasta el último hombre, en los Verrianos esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque esa nave no es un superarma. Esa nave es una nave colmena. Ahí esas son las naves que llevan las reinas. Y entonces los Verrianos empiezan a pensar que los humanos tienen una forma de detectar las reinas. Saber dónde están, atacarlas y asaltarlas. Y si logran capturarlas, las reinas verrianas, que existen muy pocas, existen más o menos entre 12 y 16 reinas, puede provocar la extinción de la raza. Esto lleva a un estado de locura absoluta a la raza verriana que les hace firmar la paz ya, enseguida. Eso les va a conceder a los humanos casi el control concreto del sector Fard y gran parte de este sector galáctico, porque gran parte del núcleo estaba gobernado por los tiranos. Entonces los tiranos van a ceder todo lo que quieran los humanos y se van a ir espantados ante la posibilidad de que los humanos hayan descubierto la existencia de las reinas y hayan descubierto la posibilidad de matarlas en persona. Los Verrianos, bajo esta circunstancia, firmando la paz en el año 2416, 483 años después de la guerra, van a empezar una serie de movimientos internos para ver exactamente qué pueden llegar a hacer. Los humanos, que han salvado por los pelos y no saben muy bien qué ha pasado, y lógicamente no se fían porque no le han explicado por qué una guerra aparentemente perdida, porque los humanos daban casi la guerra por perdida, ha sido ganada pero de refilón, digamos que empiezan a plantearse que hay que explorar el brazo galáctico de Alferion, que es esta parte en blanca. Es blanca principalmente porque no está explorada, ¿no? Entonces empiezan a mandar pequeñas naves a la zona para empezar a explorarlo. Los Verrianos, porque más sectores significa que pueden crear más reinas, porque cada reina tiene un sector. No sé si lo veis aquí, que cada zona, ves que está como dividido, pues cada uno está gobernado por una reina. Y los humanos, claro, quieren explorar porque más planetas significan más recursos para una futura guerra. ¿Qué pasa? Que las naves que se van a ir mandando aquí van desapareciendo y cada bando acusa al otro de que está destrozando sus naves de exploración del brazo de Alferion. ¿Qué ocurre? Que tarde o temprano, pues, deciden mandar una gran flota a explorar. ¿Qué pasa? Que las dos flotas coinciden en el mismo sitio. La flota verriana y la flota humana se ven y van a empezar a combatir, y justo en el momento en el que se va a dar la tercera guerra verriana en el año 2436 aparecen los Sirio-Endi y va a cambiar el curso de la galaxia. Todo va a cambiar a partir de este momento y digamos que entre una de las cosas se va a fundar la Andrasta, que la historia de Andrasta es para contarla por sí sola, y llegamos al año actual, que es... Bueno, la primera edición del juego es 2457, actualmente estamos en el 2472. Y más o menos esto es la historia de las tres guerras verrianas. Los verrianos firman su segunda paz real, porque consideran fin de la guerra de la venganza, porque el nuevo escenario político pues hay que estudiarlo a fondo, y deciden crear por esta de sí una paz con los seres humanos. Y bueno, todo esto se va a desarrollar en el planeta Andrasta. Actualmente, ¿qué pasa? Bueno, pues los humanos tienen una serie de problemas porque se están metiendo en demasiados frentes de batalla. Es uno de los intentos. Como ya sabéis, Oeon revienta en pedazos, creándose 5 naciones aquí dentro. Y los verrianos pues están en un momento dado bastante problemático porque no se sabe qué va a pasar con ellos. Algunas reinas están combatiendo entre sí, otras están colapsando, otras están en guerra civil porque han nacido reinas dentro del mismo sector. Digamos que cada reina es un mundo aparte. Una se unió a los Seller, de hecho es esta de aquí, que tiene el color de los Seller. Este es el mapa, es que ya está unido, que es Smash Green. Y bueno, pues más o menos esto es todo. Espero que os haya ayudado.
a poder saber el por qué funciona así la galaxia. Bueno, ¿y por qué eso he empezado a contar este rollo? Principalmente por varios motivos. El primero es porque tuvo mucho éxito y me pedisteis más vídeos de ambientación, y la galaxia EXO, pues creo, a mí es un universo que me gusta mucho y me gustaría haberle dado difusión, así que por eso lo he hecho. Y lo segundo es porque cuando hace un tiempo HT Publisher comentó que tenía un proyecto llamado 2933 y que además dijeron que era una ambientación conocida, y bueno, o sea, conociendo a la gente de HP probablemente se hubiera metido en una ambientación patria, y habiendo hecho la gente de EXO algo diciendo que no les importaría que hubiera una versión Savage World de su sistema, yo rápidamente cogí mi libro básico de segunda edición y vi que era el año de la Segunda Guerra Berriana, y la verdad es que me parecía un gran momento histórico para usar en una ambientación, bueno, en un sistema alternativo. ¿Y qué pasa? Pues hoy por la mañana se ha anunciado Savage World 2433, que está basado en la Segunda Guerra Humano-Berriana. Con lo cual, pues bueno, un poco se cierra el círculo, y entonces a lo mejor eso también nos ayuda a interesados por la ambientación, que yo creo que además tiene todos los pintas de poder ser un éxito. Para mí es la ambientación que debe ser. O sea, hay mucha gente que pide el Last Parsec. Yo considero que el Last Parsec es una ambientación completamente insulsa, no tiene ningún tipo de interés. Entonces, tener esta ambientación hace que tengamos una ambientación de ciencia ficción tradicional muy superior a lo que puede ser Last Parsec. Bueno, por lo demás, soy Ezcardan, nos vemos.